Feliz día, feliz amanecer, bellas humanas solares. Aquí estamos en un nuevo día, agradeciendo este amanecer, agradeciendo este día frío, un día nublado, un día que nos muestra que va a haber más agüita y que sí, que del sur, de ahí por los lados del Mediterráneo va llegando una corriente de frío y de lluvia que estamos esperando para hoy y mañana. Y el sol también ha estado muy activo estos últimos 2 días, 13 y hoy 14, se ha sentido mucho las llamaradas solares, unas super llamaradas que nos ponen en una conexión profunda con nuestra esencia, y es un tiempo hermoso para que saquemos lo mejor de nosotros. Yo lo he sentido a través de los audios que he hecho, a través de los videos que les he dejado, de los textos y también de la creación que hago a través del arte. Comienzo a sentir cuando esa energía ya está aquí plena para nosotros y para nuestro crecimiento y expansión. Hoy quiero hablarles un poco sobre cómo los 5 elementos están en nosotras y nos ayudan y nos dan cualidades importantes de nuestra personalidad. El personaje circunstancial es solo eso, un personaje con el que transitamos aquí en la tierra, pero es muy importante entender ese personaje porque muchas veces sufrimos por cualidades o defectos que tenemos. Entonces la tierra, el fuego, el agua, el aire, la energía hacen parte de nuestro cuerpo y están ahí constantemente recordándonos que son el sostén de la vida. Entonces el aire a través de nuestra respiración, el fuego a través del espíritu y la fuerza vital que tenemos cada día para levantarnos y hacer nuestras cosas, el agua pues a través de la sangre y los fluidos que el cuerpo muestra, la tierra a través de todos los minerales que nuestro cuerpo necesita en equilibrio para estar con esa homeostasis y con ese metabolismo y con nuestro metabolismo manteniéndonos regulados, y la energía o el akash o lo que llamamos éter, pues es esa energía que mantiene a todo unido y es a lo que yo llamo el gran espíritu. Entonces todo esto va porque ayer mi mamá me habló, pocas veces me habla de la bisabuela, ayer me habló de ella. Estaba esas tormentas solares son maravillosas porque hacen que la memoria se active, y ella empezó a comentarme cuestiones en relación a su abuela, y una de las cosas importantes que me contaba de la abuela era que la abuela siempre tenía la maleta lista para irse porque era una persona que no era capaz de quedarse en un punto fijo. Muchas veces tal vez criticándola desde el juicio de valor porque no era una persona difícil y compleja convivir con ella, entonces ella estaba siempre de un lugar a otro, yendo, viniendo, estaba con una persona, luego cambiaba otro tiempo a la casa de otra familiar y así sucesivamente. Era una abuela que estaba todo el tiempo moviéndose. Y mi mamá lo decía en forma de risa, y a mí me generaba mucha risa que ella mantenía una mica guardada dentro de la maleta. La mica, para aquellas personas que no saben, es un instrumento de peltre antiguo que se utilizaba, un recipiente para hacer chichi, para hacer las deposiciones en la noche. Entonces los abuelos y las abuelas la guardaban, la mica la guardaban debajo de la cama. Era como esmaltada, entonces eso era lo que se utilizaba para no salir al baño porque el baño quedaba o muy lejos y no había forma de ir hasta ese baño en la noche. Entonces lo que sacaban era la mica para hacer sus necesidades en la noche. Entonces la abuela mantenía su mica guardada en la maleta cuando necesitaba irse. Entonces ayer me reía mucho con mi mamá porque me contaba esa historia. Y entonces yo saco de allí precisamente que mi abuela materna, la mamá de mi mamá también, ella mantenía unas ganas de irse siempre, nunca estaba en un lugar como muy contenta y muy tranquila. Y ya les voy a hacer el relacionamiento de esto con los elementales. Entonces la abuela también mantenía muchas ganas de irse, pero hubo un momento en que la vida le dijo: no puedes viajar más, no puedes irte más, y la dejó
le tocó quedarse en un lugar estuvo conmigo durante 3 años en quietud, y ese fue el tiempo en el que yo más pude verla y reconocerla a ella en su dimensión de mujer solitaria y muy introvertida. Pero introversión no quiere decir introspección, ¿cierto? Porque la introspección es una cualidad que llevamos a través de la cual podemos hacer un proceso de autoevaluación y de sinceramiento con nosotras mismas, donde nos decimos a nosotras y nos preguntamos cómo me estoy sintiendo en este momento, por qué estoy bien, por qué estoy mal, por qué estoy con ira, por qué estoy con tristeza o por qué estoy nostálgica, y encontrar de alguna manera una respuesta a eso que estamos sintiendo emocionalmente, y eso hace que estemos mucho más sosegadas y un poco más atentas a esa emoción y a lo que estamos sintiendo, por lo menos a sentirla. Entonces la abuela, estuvo mucho tiempo, mi abuela estuvo mucho tiempo en quietud, y ese fue el tiempo que me permitió leer en ella esas cualidades que en otro momento les conté, que eran elementos que ella me había legado de ese ejercicio de introspección, que lo que yo veía en ella como soledad, porque muchos años estuvo sola, vivió sola, no consiguió ninguna otra pareja con quien casarse, tenía muy pocas amistades, o tal vez la familia iba de un lado a otro donde la familia, y esa soledad que yo veía en ella, la vi en mí como una cualidad potenciada, en donde yo ya me había permitido aprender de esa soledad, de esa abuela y de las otras abuelas tal vez, y hacer unos ejercicios introspectivos que me llevaron más al reconocimiento de mí y a una relación mucho más profunda y sincera conmigo misma. Pero para que tú puedas hacer ese viaje de irte, de salir, de estar de un punto a otro, de ir de un lugar a otro, porque yo siento que las abuelas me legaron eso de el poder ir de un lado hacia el otro, ¿cierto? Para poder viajar, para poder estar en diferentes lugares y contextos llevando tu misión y tu propósito, pues primero debes hacer un trabajo contigo de ir a ese viaje interior, de ir a ese reconocimiento de esa esencia profunda, porque hasta tanto tú no hagas eso, el viaje que hagas en el exterior, cambiando de sitio, de lugar, de casa, de país, posiblemente sea una experiencia sí del aprendizaje, pero no de la entrega del servicio en amor con el que tú vienes, sino más como un aprendizaje para ti. Claro que puede suceder que tú te vayas y en el viaje tú haces ese reconocimiento de ti misma, porque también puede ser de esa manera, pero yo lo estoy mostrando desde mi experiencia, desde la manera como lo he vivido, y es que primero el viaje lo hice hacia adentro para luego comenzar a hacer ese viaje de irme hacia otros lados o de buscar en otros espacios y en otros ámbitos posiblemente más aprendizajes. Esto lo relaciono con el viento o con uno de los elementales que les acabo de mencionar, porque en las cualidades que tiene el viento va y viene. El viento no es un elemento que esté en quietud como la tierra, aunque bueno, entre comillas, porque eso ya es otro cuento, otra historia. Pero el viento lo que hace es que está en constante movimiento, al igual que el agua. Entonces, si tú eres una mujer viento, posiblemente esas cualidades de tu ser, de tu esencia, tienen que ver más con ese poder irse, por esa capacidad de estar más en esa fluidez y en esa liviandad que nos muestra el viento, ¿no? Cuando miras los pájaros, cuando vuelan, el vuelo que hacen, tan liviano, cómo se sostienen y son tan livianitos ellos para poder sostenerse en su vuelo. Eso nos muestra, nos da como ejemplo que lo que debemos aprender a estar es en esa liviandad de espíritu, en esa liviandad y en ese movimiento sutil y fluido que nos muestra el viento. Pero también cuando el viento arrecia, cuando el viento se torna con otro elemental como el agua, se torna en tormentas, y ahí también hay unas cualidades del viento
que hacen parte nuestra, de nuestras cualidades internas y de nuestro ser. Entonces, los elementales nos muestran también esas cualidades que llevamos en el espíritu profundo, en esa esencia profunda, de las cuales debemos hacernos cargo y no rechazar. Porque muchas veces hay mujeres que son más viento, todos llevamos los 5 elementos en nosotros, pero hay unos elementos que son mucho más, que son mucho más fuertes y potentes en nuestra personalidad que otros. En mi caso, he sido menos tierra y más viento. Y mucho tiempo estuve dándome palo porque era una mujer que no podía mantenerme en un lugar fijo. No entendía por qué no podía echar raíces en un lugar. No entendía por qué siempre tenía que estarme yendo. Cuando niña nos pasábamos mucho de casa, de una casa a otra. Mi mamá pagaba alquiler y yo sufría mucho por eso, porque me tocaba dejar a los amigos o la escuela, cambiar de escuela o todo lo que conlleva para un niño en su infancia el tener una inestabilidad de pronto en el hogar por estar yendo de un lado al otro. Entonces yo sufría mucho por eso, pero después me di cuenta que esa característica, esa cualidad del estar yendo y viniendo, así como hace el viento cuando sopla, que va y se siente en un momento y de un momento a otro ya no está, ya no lo sientes en tu piel, o a veces es una caricia porque es muy suave, es cálido, como en la brisa marina cuando estamos ya en verano. Cuando estamos pasando de primavera a verano, se siente una brisa suave y cálida, ese viento que te toca y que te roza. Son cualidades del viento desde la suavidad también de tu personalidad, pero también esa dureza y esa fuerza y esa potencia que tiene la tormenta cuando viene con un tornado, junto con el agua. Entonces son cualidades importantes que hay que aprender a entender en nosotras y no darnos palo porque no hemos podido echar raíces. Tal vez, como yo, tú eres una mujer que ha tenido unas raíces muy fuertes. Mi familia, mi bosque familiar es un bosque fuerte porque soy hija de un seno, de una familia donde ha sido una familia numerosa. Tíos, primos, abuelos han estado ahí siempre. Las reuniones familiares siempre han sido de grandes, de personas, de muchas personas que vienen, que están, con las que te relacionas. Entonces hay una fortaleza en ese bosque familiar que te lleva a unas raíces muy profundas y que no necesitas enraizar en tierra. ¿Por qué? Porque ya las tienes. Alguna vez hice un dibujo cuando estaba en la clínica antes de tener a mi hijo, un dibujo de un árbol. Y el maestro Francisco me dijo, no te preocupes, no pasa nada con tu hijo porque tienes un tronco muy fuerte. Se nota que tienes un árbol y unas raíces muy fuertes. Y en ese momento entendí que yo venía de una familia muy numerosa y de un arraigo muy fuerte. A la tierra, que no viví yo, pero que vivieron mis ancestras. Entonces, en el momento en que yo me doy cuenta de esto, siento que, claro, al querer hacerlo, deber hacerlo diferente a las ancestras, porque llevamos todo eso de los ancestros, agradezco el hecho de tener esas raíces tan fuertes en Colombia, pero agradezco eso, pero siento que haciéndolo diferente a las abuelas es en el irme, en el ser viento, en la posibilidad de hacer uso de mi palabra, como ese chakra laringio, que es el que nos permite mantener esa conexión con ese elemental también y con el elemental de el éter, ¿sí? Que es el que se manifiesta en estos 2 chakras, laringio y chakra corazón. Entonces, cuando activo esos dones en mí, cuando me doy cuenta del poder que tengo en la palabra, es otra reafirmación de que soy una mujer viento y que como mujer viento no hay necesidad de echar raíces,
que no tienes que darte palo porque no tienes una casa fija donde vivir o un lugar fijo donde estar, o un lugar donde estés durante mucho tiempo, ¿sí? Hay mujeres que son mujeres tierra y que tienen su raigambre, su arraigo en esa tierra y deben estar ahí. Pero si uno busca más en el estado de la familia, de la raíz de esas mujeres, posiblemente han tenido ancestros que han hecho el viaje primero, ese viaje de ir a un lugar, al otro, y de estar en ese movimiento. Y finalmente ellas deciden hacerlo diferente a sus ancestros y sentar pies a tierra, como lo llamo yo, echar raíces en un sitio, y por eso necesitan ese cuidado de la tierra, las plantas, ese acercamiento a todo lo que la tierra les ofrece. Entonces, si no eres una mujer tierra, o si sientes, por ejemplo, otra evidencia en mi carta natal es que yo en Tauro no tengo sino una herida. Yo en Tauro, ahí aparece Quirón, pero en Tauro no tengo absolutamente ningún planeta, ningún asteroide de la carta natal astral. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué esto? Entonces uno comienza a sentir que pareciera también que los recursos se te hacen más dificultosos de tenerlos, y no es que no los tengas, sino que llegan por otros medios que no son tu propia mano, y eso también tú debes ir entendiéndolo, pero que hace parte del proceso que cada uno vivencia. Entonces, bueno, este video tiene el propósito o la intención de que a través de esta historia personal que te cuento, a través de esta vivencia, de este reconocimiento de esa historia que mi madre me cuenta ayer, comprendo que los 5 elementos están en nosotros, pero que hay elementos que son más fuertes en un momento. También he sentido, el año pasado sentí que era mucha más agua, una mujer mucho más emocional, que tenía que transitar esa emoción para hacer esos aprendizajes internos y profundos que nos enseña el agua, de el fluir, de no dejar que las aguas se estanquen porque se ponen fétidas, y el de sacar toda la sabiduría del agua también. Entonces hay momentos en la vida en que tú estás siendo más un elemento que otro, y es importante que lo entiendas, ¿sí? Que lo sientas y que lo lleves a tu interior, que lo descubras en ti más bien, para que puedas comprender cuáles son esas sabidurías con las que tú vienes, cuáles son esas cualidades de tu personaje circunstancial que hay que trascenderlo, pero que también hay que identificarlo en este plano. Por eso somos humanos, estamos aquí en este plano vivenciando la materia, vivenciando la densidad. Nuestro espíritu decidió, nuestra alma decidió venir y encarnar a este cuerpo para tener esta experiencia humana de sentir de dolor, de sentir la angustia, de sentir el sufrimiento, pero no para pelearnos con ellos, sino para aprender de eso, aprender a amar y aprender a estar juntos de manera mucho más afectuosa y mucho más respetuosa, incluso con Gaia, ¿no? Porque todos esos aprendizajes nos llevan a respetar más a Gaia. Entonces hoy les dejo esta reflexión para que vayan un poco también a aplicarlo a sus vidas. Tomen un poco ejercicios de la geometría sagrada, dibujen los sólidos platónicos, aquellos que corresponden, o aquel sólido platónico que corresponde a tu elemento, y acércate a esa figura geométrica, dibújala, haz un trazo a través del dibujo que te permita despertar eso en esencia, porque el dibujo es un símbolo y el símbolo nos conecta, siempre les he dicho, nos conecta en lo profundo de la psiquis, nos abre una puerta para poder ir allá, a eso tan profundo que muchas veces no entendemos, pero que se manifiesta y se hace, es un aprendizaje decantado, le llamo yo. Cuando tú le echas el azúcar al agua y esas pepitas de azúcar van bajando lentamente hasta el fondo del vaso, ahí se va decantando el aprendizaje. Entonces lo que hacemos en un dibujo cuando trazamos geometría sagrada, por ejemplo con el sólido platónico que representa tu elemental, estás despertando en ti
una esencia muy profunda que viene de tu psiquis y que no conoces, no sabes y que apenas se te comienza a revelar. Entonces hazlo. Haz uso del dibujo, haz uso de la escritura, escribe tu historia de otra manera para que puedas relatarla también de otra manera, como te lo estoy haciendo este relato para ti hoy. Muchas gracias por ser, por estar, por escuchar y por recibir, y comparte con alguien si tú crees que requieren escuchar esta palabra. Un abrazo fraterno, que tengan un feliz día.